¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable. Vamos a tocar un tema muy importante, que hay que estar muy atento y en donde la consulta temprana con el especialista nos permite hacer una valoración adecuada y un diagnóstico temprano a los fines de encaminar el tratamiento. Son las patologías autoinmunes, en este caso la artritis reumatoidea. Por eso hemos invitado al doctor Héctor Tamashiro, médico reumatólogo. Y bueno, hola Héctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos y poder clarificar un poco este tema. Buenos días, Jorge. Muy bien, a ver, este tema de las enfermedades del colágeno, estas enfermedades a veces se pueden presentar aisladas o a veces vienen en grupo. En especial vamos a tocar el tema hoy de la artritis reumatoidea. Me gustaría que la definieras para que la gente entendiera cuáles son los síntomas que a veces con los cuales llegan frecuentemente al consultorio. Bueno, la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, o sea, de autoagresión, de carácter crónico y muy invalidante. Afecta generalmente a la mujer en una proporción de 3:1 en relación al hombre y es más frecuente en la época de la perimenopausia. También está muy distribuida en todo el mundo, en todas las razas está presente esta enfermedad. Muy bien. Y dentro del grupo de la enfermedad, del grupo de la enfermedad autoinmune puede estar sola o asociada a otra enfermedad autoinmune, por ejemplo, síndrome de Sjögren, que es el síndrome seco, con el lupus también, con esclerodermia o otras enfermedades no reumáticas, por ejemplo, la tiroiditis autoinmune. Claro, generalmente cuando hay patología autoinmune, uno, por lo menos si no se presentan en primera instancia, siempre sospecha la posibilidad de la aparición en algún momento de la evolución de otra enfermedad autoinmune donde puedan aparecer estas enfermedades. ¿Cómo se traduce clínicamente esta enfermedad? ¿A qué tiene que estar atento un paciente? ¿Qué es lo que siente? ¿Cuáles son los síntomas con los que llegan más frecuentemente al consultorio? Que vos sospechás de decir, esto tiene altas probabilidades de que sea una artritis reumatoidea. Si bien, como el nombre lo indica, artritis reumatoidea no solamente es una afectación de las articulaciones, sino que también tiene manifestaciones extraarticulares. Y el síntoma inicial, el que lleva a la consulta del paciente, es el dolor o la inflamación articular. También el embaramiento que tiene a la mañana o la rigidez matinal, que generalmente lo definimos mayor de 1 o 2 horas. A veces se presenta también con fiebre o síntomas que le decimos constitucionales, pérdida de apetito, debilidad, dolor musculares, o a veces antecede a los síntomas articulares de inflamación un cuadro generalizado de dolor inespecífico y posteriormente se va definiendo con la inflamación y la rigidez y todos los signos de inflamación articular. Todos estos síntomas que vos acabás de decir, que puede tener una paciente, que pueden ser por otra causa, pero que por ejemplo tiene el antecedente familiar de la mamá o la abuela con una artritis reumatoidea, la hija o la nieta con estos síntomas, ¿debe estar atenta y consultar al médico? ¿La cuestión hereditaria juega un papel? Sí, tiene mucho que ver, especialmente en el complejo mayor histocompatibilidad de clase 1, el HLA. Hay varios grupos de HLA, no es pertinente comentarlo acá, pero se ha visto que en gemelos monocigóticos es más frecuente, o sea, que en disigóticos. Y después también en familias que hay pacientes que comparten la misma enfermedad, artritis reumatoidea, o bien tienen artritis reumatoidea u otra enfermedad reumática o otra enfermedad autoinmune. Eso le decimos, lo llamamos autoinmunidad asociada. Cuando tiene distintas patologías. Básicamente el trastorno o el desorden inmunológico es la base de todo esto y no necesariamente se expresa con una enfermedad, sino que puede haber antecedentes de otras enfermedades autoinmunes y que en este caso el paciente ahora siente toda esta sintomatología que vos decís y que puede expresarse a través de otra enfermedad que están emparentadas con las patologías que están en relación con la alteración inmunológica, ¿verdad? Exactamente, sí. Muy bien, perfecto. ¿El diagnóstico definitivo de la enfermedad cómo se hace? Con una prolija anamnesis, o sea, con una prolija historia clínica, con el examen físico y estudios complementarios como radiología o si no, laboratorio. Bien, estudios de laboratorio. Vos decías que esta enfermedad, fuera del trastorno inmunológico que es básico, puede afectar
otros órganos expresarse o impactar en otros lugares. Me gustaría que me comentaras un poquito esto. Bueno, las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoidea son muy variadas. Se puede haber manifestaciones dérmicas, por ejemplo, los nódulos reumatoideos, que hablan de enfermedad más agresiva. La vista también puede ser afectada por conjuntivitis, epicleritis, uveitis, una infinidad de afectaciones de los distintos componentes del ojo. Manifestaciones a nivel cardíaco también, las 3 capas del corazón también se puede afectar. El pericardio, el miocardio y el endotelio, el endocardio también puede ser afectado. El pulmón también tiene muchas manifestaciones a nivel pulmonar. La parte neurológica, especialmente el sistema nervioso periférico. Y otras más raras son también la vasculitis, que son inflamación de los vasos sanguíneos. Generalmente en la artritis reumatoidea son de pequeño o mediano calibre. Bien. Y tiene distintas expresiones clínicas. Después, otros órganos que pueden llegar a afectar son los riñones, generalmente cuando es una enfermedad muy crónica, y el tubo gastrointestinal. Bien. O sea que el impacto, como vos decías, dependiendo de todos estos trastornos inmunológicos, puede impactar más allá de la articulación en distintos órganos que son vitales y que hay que controlarlos, sospecharlos o hacer control. O sea, no necesariamente, por ejemplo, que no vaya a tener problema a nivel pulmonar, eso no significa que no deba chequearse dentro de la valoración anual de un paciente con estos antecedentes de patologías autoinmunes para buscar potenciales complicaciones extraarticulares que a veces se presentan, que tienen tratamiento y evitan que esa enfermedad o ese impacto en otro órgano, como el pulmón, por ejemplo, pueda llegar a situaciones límites tardías en donde hay medicación, pero no es lo mismo tomarla precozmente que al final de la etapa de todo ese impacto, en este caso del pulmón, como estamos hablando. Sí, justamente la forma más agresiva de la enfermedad, que generalmente el marcador que nosotros encontramos en la sangre es el factor reumatoideo, o si no el últimamente utilizado, el péptido citrulino cíclico, son marcadores de peor pronóstico. Bien. Pero justamente eso el reumatólogo lo solicita para predecir la evolución que tiene ese paciente y anticiparse también a eventos extraarticulares como el pulmón, por ejemplo. Y las manifestaciones del pulmón son variadas, tanto puede afectar la vía aérea alta, la vía aérea inferior también, o sea, el pulmón en sí. Y la detección precoz es muy importante, mediante ya sea estudios tomográficos y pruebas funcionales de respiratorio, por ejemplo, la espirometría, que son muy utilizadas para diagnosticar. También la dilución de anhídrido carbónico también es muy importante. Si hay relación en la afectación cardíaca con el pulmón, también es necesario hacer estudio ecocardiográfico o electrocardiograma o a veces enzimas cardíacas. También son muy importantes. Bien, voy a aprovechar este comentario para recordarle a la gente que el último programa que hablamos, cuando hablábamos de aterosclerosis y cómo estudiamos antes de que apareciera la enfermedad, o sea, la valoración subclínica de la aterosclerosis. Bueno, en este caso, ¿se acuerdan que yo hablaba de que había una etapa de laboratorio, una etapa de valoración genética y una etapa de valoración de imágenes, donde las imágenes juegan un rol fundamental? Bueno, en este caso también se dispone de toda una valoración de laboratorio con marcadores que marcan la evolución y qué paciente, individualizar ese paciente que tiene esa alteración para saber que ese paciente tiene más chances de tener una enfermedad más agresiva y con más impacto, en este caso puede ser en el pulmón, ¿no es cierto? Entonces, tenemos las herramientas para predecir individualmente cómo va a ser la evolución y cómo va a estar la vida de ese individuo a futuro en la evolución de esta enfermedad. Así que, pero eso va a depender de la consulta temprana que usted haga y de los controles regulares que usted tenga, por supuesto, para poder identificar particularmente a los pacientes y poder tener la valoración adecuada. Así que voy a aprovechar este comentario para recordar esto del último programa. Muy bien, con respecto a los tratamientos, estas enfermedades tienen tratamientos y acá, digamos, hay tratamientos de muchos años y tratamientos actualizados, que son tratamientos modernos, por decirlo de alguna forma,
que están jugando un rol cada vez más preponderante, que son a base genética y son, me gustaría que me comentaras en este aspecto en los tratamientos en general que se disponen hoy en día. Sí, antes de hablar de tratamiento quería hacer un comentario de lo que habías dicho recién. Los pacientes con artritis reumatoidea es muy común ver una aterosclerosis acelerada. Claro. Y está relacionado con la inflamación sistémica, que ahora se conoce, ¿no es cierto?, la formación de la placa de ateromas. Son las moléculas de adhesión y las citoquinas proinflamatorias las que producen la enfermedad sistémica, pero también impacta sobre las arterias. Esto es muy importante porque está muy relacionado el uso de el tipo de medicación que se utiliza y también la detección precoz de problemas a nivel coronario, a nivel carotidio. Todo esto es muy importante para la sobrevida de los pacientes con artritis reumatoidea. O sea, la detección temprana y la derivación consciente al cardiólogo para hacer los estudios de imágenes es muy importante. Perfecto. También el tabaquismo tiene una relación directa con la aparición de artritis reumatoidea, así como muchas otras enfermedades. Muy bien, perfecto. Como ven, fíjense, dos especialidades distintas, cardiología, reumatología, pero las patologías son comunes y como yo le decía en el último programa, hay toda una intercurrencia de cuando se gatillan todos estos procesos inflamatorios, impactan en línea difusa y general, en este caso en las arterias del organismo, produciendo un daño en el endotelio, recuerden, ¿sí? Y dependiendo de la carga genética y de un montón de otras circunstancias, esa enfermedad aterosclerótica se va a acelerar o tiene más chance de que ese individuo pueda tener una complicación cardiovascular o neurovascular. Muy bien, vamos a ir a la primera pausa para continuar con el programa. Laboratorios de Análisis Lencina y Asociados. 40 años de trayectoria avalan nuestro objetivo de brindar la mejor calidad en salud. Formamos parte de ALAC, Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad de la República Argentina. Certificamos bajo normas IRAM ISO 9001-2008. Porque también en San Luis la calidad en salud es un derecho. Laboratorio Lencina y Asociados. Chacabuco 433. WhatsApp 2664-921014, teléfonos 4427-102, 4427-793. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Muy bien, vamos continuando con el programa. Te quería preguntar, hemos quedado la pregunta inconclusa, del tema del tratamiento. Estas enfermedades tienen tratamientos y hay todo un abanico sobre medicaciones viejas y nuevas que cada vez están jugando un rol más importante. Me gustaría que le comentaras a la gente un poquito esto. Sí, para la artritis reumatoidea, como es una enfermedad crónica, o sea, de larga evolución, disponemos de muchos tratamientos, ya sean tratamientos convencionales o terapia noveles, o sea, de última generación. Hay que tener en cuenta que como se trata de una enfermedad crónica que va a ser prolongada en el tiempo, el tratamiento obviamente va a ser de carácter crónico, en un tiempo prolongado. Entre el arsenal terapéutico que tenemos están las drogas de primera línea. Inicialmente se usaban antiinflamatorios no esteroidales, también se usaban corticoides y están las drogas modificadoras de la enfermedad que decimos DIMAR o droga inductora de remisión. Dentro de los antiinflamatorios tenemos varios tipos de antiinflamatorios, la gente conoce, ibuprofeno, diclofenac, ketorolac, en fin. Y los corticoides generalmente lo usamos como terapia puente, se usa al inicio para suprimir la inflamación. Claro. Tenemos que recordar que los corticoides son los antiinflamatorios más potentes que hay.
Sí, pero no es gratis la utilización. Claro, también hay que ser muy consciente, ¿no es cierto?, del uso adecuado, la dosis, el tiempo, ¿no es cierto?, hay que tener en cuenta muchas cosas en este caso. Los antiinflamatorios se usan para rescate, generalmente lo utilizamos para los síntomas de dolor, porque eso también afecta mucho la calidad de vida del paciente. Lo más importante para el reumatólogo es suprimir el dolor y la inflamación, porque eso es lo que lo está limitando. Y están las drogas de segunda línea, que son las drogas modificadoras de la enfermedad. Dentro de este grupo hay varias, por ejemplo, está la hidroxicloroquina, la sulfasalazina, el metotrexato, la ciclosporina, antiguamente se usaba sales de oro, de penicilamina, bueno, una infinidad de fármacos, y la leflunomide también. Estas drogas ya tienen un efecto más específico porque actúan sobre citoquinas. ¿Qué son citoquinas? Citoquinas son sustancias que las producen las células en el proceso inflamatorio, las liberan en el medio y estas son inhibidas por estos medicamentos. Pero estos medicamentos hay que tener controles periódicos porque generalmente son inmunosupresores. ¿Qué significa esto? Que son inmunosupresores que bajan la defensa, porque en la enfermedad autoinmune lo que se produce es una exacerbación de la respuesta inmunológica. Entonces lo que tiene que hacer el tratamiento consiste en hacer que estas células queden más latentes, más inactivas, pero de esa forma también inactivamos otras células, por ejemplo, la sangre o de la piel. Por ahí el paciente puede experimentar efectos secundarios que le decimos. A nivel de la sangre puede tener anemia, por ejemplo, o un poco de caída de cabello, o aparecer alguna lesión en la piel, y también la susceptibilidad a tener infecciones. Así que por eso es muy necesario los controles periódicos de los pacientes. No es que se le indique la medicación y no tenga que venir los controles periódicos. Muy bien. Asumamos que un paciente X se hace el diagnóstico, se inicia el tratamiento, se estabiliza ese proceso inmunológico que vos hablabas recién. Esa exacerbación de ese proceso inmunológico se estabiliza, se atenúa. Ahora, hay factores que son gatilladores de un potencial recrudecimiento de ese proceso inflamatorio. Generalmente, ¿cuáles son los más frecuentes? Por ejemplo, cualquier tipo de trauma, ya sea físico, emocional, psicológico, puede desencadenar. Un trauma físico, por ejemplo, una fractura, ¿no es cierto?, que le ha producido mucho estrés al paciente, una pérdida de un familiar, o el alojamiento, un desencuentro, o lo que sea, o un trastorno psicológico, como por ejemplo la depresión, cuadro de ansiedad, también puede desencadenar la enfermedad. Bien, perfecto. Entonces, como ustedes ven, es importante tener en cuenta que las causas que pueden descompensar una patología como la artritis o cualquiera de estas enfermedades autoinmunes son de múltiples factores, y a su vez la afección de esta enfermedad o de estas enfermedades autoinmunes también puede ir más allá de un órgano en particular o de las articulaciones en particular, con lo cual en general, cuando, como decía Héctor, estas enfermedades en el tiempo, en la evolución, muchas veces requieren la acción interdisciplinaria, neumonólogo, reumatólogo, cardiólogo, clínico, etcétera, etcétera. O sea, es un trabajo en equipo a veces, dependiendo de cómo vaya evolucionando ese paciente, para controlar a esta enfermedad y mantenerla estable. Un poquito así la cosa, ¿no? Es así. El manejo interdisciplinario es muy importante. Por ejemplo, con el cardiólogo, con lo que hemos hablado recientemente, el neumonólogo, el dermatólogo, el nutricionista, la rehabilitación física, la actividad física, todo es muy importante en los pacientes con artritis reumatoide. Muy bien, perfecto. Vamos a ir a la última pausa y continuamos con el programa.
Laboratorios de Análisis Lencina y Asociados. 40 años de trayectoria avalan nuestro objetivo de brindar la mejor calidad en salud. Formamos parte de ALAC, Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad de la República Argentina. Certificamos bajo normas IRAM ISO 9001-2008. Porque también en San Luis la calidad en salud es un derecho. Laboratorio Lencina y Asociados. Chacabuco 433. WhatsApp 2664-921014. Teléfonos 4427-102, 4427-793. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Muy bien, vamos con la última parte del programa. Quedamos ahora a hablar un poquito de la nueva medicación de que se dispone y que está jugando y cada vez está teniendo más campo y está ganando, digamos, cada vez más territorio en el tratamiento. Muy bien, son la terapia biológica, los tratamientos más noveles, y dentro de esta terapia noveles o de última generación son los que van directamente a blancos específicos de la enfermedad, que lo que habíamos hablado recién son las citoquinas proinflamatorias. Hay citoquinas en el cuerpo que son proinflamatorias y otras no. En el caso de la artritis reumatoide hay varias citoquinas que producen inflamación articular y la destrucción del cartílago, que eso lleva con el tiempo a la discapacidad y la invalidez eventualmente. Y estos medicamentos que aparecieron últimamente son, por ejemplo, los antifactores de necrosis tumoral, anti-interleuquina 6, anti-CD20, todas estas moléculas muy importantes para el tratamiento de la artritis reumatoide han cambiado mucho el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. Uno de los problemas es los costos de estos medicamentos. Pero si uno hace un balance entre riesgo y beneficio, los beneficios son muy claros. Y el impacto que tiene socialmente, a nivel laboral, a nivel familiar, es muy importante. No hay que recordar que la artritis reumatoidea afecta generalmente a personas de edad media, si bien puede estar en la niñez y en pacientes de edad avanzada, pero afecta a la gente en edad productiva. Entonces esto es muy importante para la economía de cualquier sociedad y familiar, obviamente. Por supuesto. Quiero preguntar antes de pasar a otro tema, entonces acá, como en todo, los hábitos saludables, la actividad física regular y la alimentación ordenada juegan un rol fundamental en el contexto de estabilidad y de evitar procesos de reagudización y mantener estable durante el mayor tiempo posible la enfermedad. Exactamente. Dentro de las otras medidas que uno puede utilizar como reumatólogo son la rehabilitación física, el fortalecimiento muscular. Recordemos que como una enfermedad inflamatoria destructiva produce atrofia muscular por desuso. Como no funciona la articulación, no se utiliza la musculatura. Entonces es importante hacer un trabajo junto con el fisioterapeuta, el kinesiólogo, para que fortalezca los músculos. También es muy importante para aumentar el arco de movimiento de las articulaciones. El otro tema es la nutrición, también es muy importante, la dieta, que no se excedan de peso para las articulaciones de cara, por ejemplo, la columna, la cadera, la rodilla, los tobillos y los pies, que suelen ser muy afectados por la artritis reumatoidea. Perfecto. Y la dieta también, como habíamos dicho, es importante, no solamente la dieta para adelgazar, sino también el tipo de dieta. Recurrir a una dieta, por ejemplo, la dieta mediterránea es muy importante para los pacientes con artritis reumatoide. Bien, muy bien. Bueno, vamos a pasar a un tema ahora que vamos a hacer una cuestión conceptual por la cuestión de tiempo y después abocaremos otro programa específicamente a estas patologías que tienen un nombre raro, espondiloartropatías seronegativos. Sí, seronegativos. Me gustaría que definieras un poquito y qué implica esto.
Bueno, la espondiloartropatía seronegativa, como su nombre lo dice, seronegativa, es por la ausencia del factor reumatoideo, que es más frecuente presente en la artritis reumatoidea. Le han dado el nombre a un grupo de enfermedades que son, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, las artritis reactivas y las artritis asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de esta, la más importante es la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es una enfermedad que afecta principalmente el eje de la columna, o sea, la columna es de carácter axial, compromete las articulaciones sacroiliacas, sino todos los segmentos de la columna vertebral, ya sea la región lumbar, dorsal o cervical también. Pero también puede tener afectación a nivel de las articulaciones de miembros inferiores, especialmente. En la cadera también puede producir lesiones erosivas, que a veces son necesarios hacer reemplazo. Y para estas enfermedades también hay una terapia muy importante. Actualmente se disponen terapias relacionadas a lo que se usa en la artritis reumatoidea también, las mismas drogas y otras específicas para este tipo de enfermedades. Muy bien, perfecto. Héctor, muchas gracias. Bueno, como ustedes verán, es un tema apasionante, realmente el avance en todo lo que sea el laboratorio y la posibilidad como médicos que tenemos de poner altas chances de predecir hacia dónde va ese paciente con las alteraciones que nosotros encontremos en el laboratorio, nos permiten mejor chances de valorar a ese paciente, individualizarlo y optimizar un tratamiento. Realmente es así. Ahora, siempre y cuando el paciente vaya a la consulta y consulte tempranamente. Estas patologías crónicas que son degenerativas, que causan mucha impotencia y mucho compromiso, como decía Héctor, articular, de mucho dolor, que impide hacer una vida normal en personas de mediana edad. No estamos hablando de personas mayores que generalmente tienen menos actividad, no, personas que están activas. Y que bueno, generalmente la sintomatología es al arrancar a la mañana, hasta que se caliente un poco el cuerpo, se acomode un poquito, hasta que arranque, empiece. Son molestias realmente muy importantes, a veces invalidantes, y cuando no se hace el tratamiento en tiempo forda, son invalidantes definitivamente. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y todo eso se puede, hoy por hoy se dispone de un diagnóstico temprano, de la posibilidad de individualizar a aquellos individuos, a aquellas personas que van a tener un peor pronóstico. Eso es muy importante, porque tenemos un abanico de terapéutica, como ustedes han escuchado, y se tiene la posibilidad de tratarlo. Y que generalmente no vale de un solo fármaco o de un solo factor. Implica muchas cosas. Y como generalmente las cosas que es multifactorial en cuanto a la posibilidad de producir la enfermedad, o multifactorial en la forma de controlar la enfermedad, generalmente también es multifactorial la actividad interdisciplinaria con otros colegas, como decía, nutrición, la terapia conductual, muchas veces la parte dermatológica, neumonológica, cardiológica, reumatológica, clínica, etcétera, etcétera, nefrológica en otros aspectos. O sea, que ustedes ven, es muy complejo, pero que esa complejidad puede en cierta forma disminuirse y acomodarse de acuerdo a cuán temprano haya hecho usted su consulta, ¿sí? Entonces, esto es lo importante, esto como siempre es lo que queremos transmitir, la prevención, la consulta temprana. Esté atenta a los síntomas que acaba de decir el doctor y esté atenta a los antecedentes. Los antecedentes familiares son importantes. En el contexto de estos síntomas que acaba de decir el doctor Tamashiro, consulte al especialista, consulte al reumatólogo para la valoración, cuéntele los antecedentes que usted tiene, los antecedentes familiares. A partir de ahí se debe gatillar naturalmente toda una serie de valoraciones con un poquito de sangre y listo, nada más. Esto es lo importante, siempre llegar tempranamente. Bueno, espero que les haya quedado claro, les haya gustado el programa, nos vemos en 7 días.